¿Cómo estás, mi amigo y hermano? Que Dios te bendiga grandemente y contento una vez más por estar aquí dispuesto a compartir la palabra de Dios y espero que sea una bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Hoy continuaremos con la segunda parte de este mensaje, las 12 tribus de Israel, y que sea un tema muy interesante para mí en lo que he descubierto en la escritura, la palabra de Dios. Antes, tengamos un momento de oración. Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos por tu amor, tu misericordia, porque tú nos amas con un amor eterno. Gracias, Padre, por tener el privilegio de estudiar tu palabra, la Biblia, y aprender exactamente lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. Te ruego que tú me uses una vez más como tu siervo para ser claro, sencillo y humilde para explicar la palabra de Dios. Ahora te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que está viendo este mensaje. Por Jesús, tu Hijo amado. Amén. La escritura, la palabra de Dios, nos dice en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Interesante el tema. Las 12 tribus. Las 12 tribus. Y sabemos que son las 12 tribus de Israel. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo los patriarcas de Israel. Empezamos a hablar de Abraham, que es el primero. Luego de su hijo Isaac. Y alcanzamos a estudiar todo lo que es Isaac y ahora vamos a entrar en el segundo punto que trata de su nieto, el nieto de Abraham, que es Jacob. Es muy interesante la Biblia cuando nosotros observamos en ella con atención. Nos damos cuenta que la Biblia es un libro infinito. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de las 12 tribus de Israel, desde el Génesis al Apocalipsis, pasando inclusive por la ley. Así que, segundo punto, Israel y las 12 tribus. Las tribus vienen de la descendencia de Jacob. Y Jacob, según la Biblia, es Israel. Te invito a abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Génesis y el capítulo 32. Génesis, capítulo 32. Y observemos aquí lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice. Génesis capítulo 32, versículos 26 al 28. Observa, por favor, allí. Génesis 32, 26. Dice, y dijo, déjame, porque raya el alba, le dice el ángel a Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué interesante este pasaje. Y versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí nos damos cuenta abiertamente, hermanos, que Jacob tiene un cambio de nombre porque de aquí en adelante tiene un cambio de vida. Hay un cambio grande en su vida. El nombre Jacob es dado
a la posteridad natural de Abraham, Isaac y lógicamente Jacob. El nombre Israel es dado a la parte espiritual de la nación. Génesis capítulo 49, quiero mostrarte aquí en Génesis 49, en donde encontramos la primera mención de la palabra tribu y tribu de Israel. Dije, Génesis capítulo 49, versículos 1 y 2. Aquí en este pasaje, Jacob está por morir y antes de morir mandó a buscar a sus hijos. Y dice, 49, versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Noten algo curioso e importante aquí. Y eso es que Jacob sabía exactamente lo que iba a ocurrir con cada uno de los hijos suyos y las tribus de las cuales ellos llevaban su nombre. Versículo 2, que es muy curioso e interesante. Versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Nota qué interesante lo que vemos aquí. Jacob se nombra ahora con los dos nombres. Primero les dice en el versículo 2, juntaos, oíd, hijos de Jacob. Luego les dice, y escuchad a vuestro padre Israel. Israel. Qué interesante estas palabras que vemos aquí. Por eso es muy importante entender la importancia de cada palabra en la Biblia. Y aquí nos damos cuenta de ello. Les dijo, presten atención a lo que vuestro padre Israel les va a decir, porque Jacob está a punto de dar una profecía futura relacionada con cada una de las tribus de Israel que las componían o las iban a componer sus propios hijos. Bien, Jacob engendró a 12 hijos. Cuando estudiamos en la escritura, nos damos cuenta, en la genealogía principalmente, y por la vida misma, que es el hombre quien engendra. La mujer concibe. Y yo pensando en eso, se me vino a la mente que en la genealogía de Jesucristo, hay dos mujeres que no son judías, que son mencionadas. Una es Rahab y la otra es Ruth. Ninguna de las dos fue judía. Pero es interesante que los que engendraron en ella eran hebreos. Muy interesante entender este asunto. Vamos, te quiero invitar por favor a ir a ese pasaje. Se encuentra en Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo en el capítulo 1 y en el versículo 5. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí a David. David, Salomón. Y así sucesivamente. Ahora bien,
Dije que Jacob había engendrado a 12 hijos. Con Lea, que es muy interesante este asunto, con Lea es un caso muy especial. Bien, cuando Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano, y su padre lo bendice, Isaac lo bendice, le da toda la bendición, ¿verdad?, a él, y va saliendo de su tienda cuando entra el otro hermano y trae la comida, y ahí se destapa la olla y se sabe que Jacob se hizo pasar por Esaú. Y luego Isaac manda a buscar a Jacob, lo bendice nuevamente, perdón, y le dice que vaya ahora a la familia de su parentela para buscar una mujer como esposa. Al llegar allá, la primera que conoció fue a Raquel, y cuando la vio quedó flechado. Y empezó a trabajar en la casa de su suegro. Y luego su suegro le dice, ¿qué te daré? Ya que era un hombre sumamente trabajador. Y él dijo, te voy a trabajar 7 años por Raquel, porque la amo. Y el hombre, ni tontón ni perezoso, le dijo que bueno. Cumplió los 7 años. Cuando llegó la fiesta de la boda, en la noche, el padre le cambia la hija. En lugar de pasarle a Raquel, le pasó a Lea. Lea era mayor. Y así que el otro día, cuando despierta Jacob y mira para el lado de la cama, se da cuenta que él había dormido con Lea en lugar de Raquel. Allí, molesto por hablar con su suegro, y su suegro le dice, me olvidé de decirte, guachito, que aquí en esta ciudad, en este pueblo, nunca se puede dar en casamiento la menor antes que la mayor. Me olvidé de decirte ese detalle tan importante. Bueno, te voy a trabajar 7 años más. Y trabajó 7 años más. Resultó ser que su Raquel era estéril. Así que con Lea, Raquel siendo estéril, le dice a José, bueno, quiero decir a Jacob, y Jacob engendra en Lea 6 hijos. Vamos a Génesis 29. Voy a leer algunos pasajes nomás porque si no el tema se nos va a hacer demasiado largo. Génesis 29, 32. 29, 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción ahora. Por tanto me amará mi marido. Nota lo que dice ella. ¿Por qué dijo mi marido? Porque ella fue la primera que se casó con Jacob. ¿Cuándo el hombre se casa? Cuando tiene relación íntima. No bíblicamente. No cuando firma un papel en el registro civil. Desen cuenta que ahora están dejando el registro civil en muchas partes de lado. Y 33 concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado luz 3 hijos, por lo tanto llamó su nombre Leví. Consiguió otra vez y dio a luz a su hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Entonces nosotros notamos que Judá, el cuarto hijo de Jacob, en este caso con Lea, Judá es de quien viene nuestro Señor Jesucristo. Y es algo muy importante entender aquello. El Señor Jesucristo viene de Judá, según Mateo, la genealogía del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1. Jesucristo vino entonces de Lea. Vamos a Mateo capítulo 1. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios en Mateo capítulo 1.
Voy a leer Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Nota el detalle aquí. Dice, Abraham engendró a Isaac. Está bien. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué el Espíritu Santo ilumina a Mateo para nombrar aquí solo a Judá como hijo de Jacob? La respuesta es muy simple y sencilla. Porque en el capítulo 1 del libro de Mateo se está mostrando la genealogía de Jesucristo. Y no solamente eso, el libro de Mateo es un libro escrito a los judíos. Y Mateo comienza mostrando la genealogía del rey que va a venir a Israel a instituir su reino, un reino judío, literal, físico. Por eso se menciona a Judá. Y Jesucristo vino para predicar la palabra de Dios a los judíos. Vamos a San Juan 1. El libro de San Juan, capítulo 1, por favor, en tu Biblia. Busca San Juan 1, en el versículo 11. San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Así que Jesucristo vino para predicar la palabra de Dios a los judíos. A los judíos. Así que Jacob engendra en Lea, en el final, 6 hijos en Lea. Muy interesante este punto. Rubén, que es el primogénito, el mayor, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, que es el sexto. Luego, después con el tiempo, Lea le da a luz a Jacob, la única hija, que se llamó Dina. Qué interesante. Así que esta mujer, Lea, le da 6 hijos varones a Jacob y una hija. Con Bila, como su Raquel todavía no podía tener hijos, se puso muy celosa y le entrega a su sierva. Con Bila, que la sierva de Raquel, se la entrega a Jacob, y Jacob engendra en ella a 2 hijos únicamente, a Dan y a Neftalí. Vamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35 en tu Biblia, por favor. Aquí en Génesis capítulo 35, en el versículo 25, dice lo siguiente. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, 2 puntos. Dan y Neftalí. Esos son los únicos 2 hijos que tuvo esta sierva. Con Silpa, que es la sierva de Lea, tiene 2 hijos. Engendró 2 hijos. Gad y Aser. Y por último, con Raquel engendra solo 2 hijos, porque Dios después tiene misericordia de ella y permitió que ella también pueda concebir hijos. Génesis capítulo 35, en el versículo 24. Los hijos de Raquel, 2 puntos. José y Benjamín. Solo 2 hijos. José y Benjamín. Y quiero que observes una cosa muy importante aquí.
Y esa es que, como dije anteriormente, Lea, la sierva, Lea, la hermana de Raquel, da a luz a Judá, de quien viene el Señor Jesucristo. Sin embargo, esta otra sierva, quiero decir, la otra mujer de Jacob, Raquel, da a luz a José y Benjamín. Qué interesante. Benjamín. Lea da a luz a aquel que vino para establecer su reino en Israel y predicar a los judíos. Raquel da a luz a aquel que Dios iba a llamar para predicar a los gentiles. Qué interesante. Benjamín. El apóstol Pablo vino de la línea o de la familia o de la tribu de Benjamín. Vamos a mirar allá. Qué interesante. Por eso que es importante entender este asunto. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Aquí en Romanos capítulo 11, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice el apóstol Pablo. Qué interesante. Veamos lo que Pablo le escribió a los creyentes en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Gálatas 1, versículos 15 y 16. Observa, por favor, con atención. Gálatas 1, 15. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Qué interesante lo que Pablo nos enseña aquí. Ahora bien, hay otra cosa muy interesante con estas 12 tribus de Israel. Yo enfaticé de Lea a Judá, de Raquel, Benjamín. Y es muy interesante este tema, porque en el pasado, hace muchos años, se dividió Israel. 10 tribus se apartaron y se fueron para el norte, y 2 se quedaron en el sur. Esas 2 tribus, curioso, fueron Judá y Benjamín. Uno de una esposa y el otro de la otra esposa. Los demás hijos son de las concubinas también. No hay ninguno resaltado de ellos. Jacob hizo jurar a José ser sepultado junto a sus padres. En este momento que está ocurriendo esto, Jacob con todos sus hijos se encuentra en Egipto y está por morir. Veamos por favor en el capítulo 47 del Génesis, le avisan a José que su padre estaba enfermo. Le mandan a avisar al palacio, porque todos los judíos, ellos vivían en la tierra de Gosén, en Egipto. Pero José trabajaba en el palacio real. 47, versículo Génesis 47, versículo 27 al 31.
Observemos. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera de la cama. Ya están quedando los últimos momentos en la vida de este gran hombre llamado ahora Israel. Jacob, como acabamos de ver, vivió 17 años en Egipto. Nunca pensó que volvería a ver a su hijo, porque sus hijos, otros hijos, le habían dicho que fieras se lo habían comido. Los hebreos, como nación, llevan el nombre de Israel, el nombre que el ángel del Señor, va a decir el Señor en su manifestación antes de hacerse carne, en la cristofanía que se llama de Cristo, le cambia el nombre. ¿Cuánta gente hay que menosprecia a Jacob y dice tanta barbaridad de él? Sin embargo, él es el padre de las 12 tribus de Israel hasta el día de hoy, y su nombre lleva el título de su nación. ¡Qué impresionante! ¿Qué te parece? ¿Te ha cambiado ahora la perspectiva de Jacob? Ahora bien, aquí vemos en este mismo pasaje un juramento. Jacob hace jurar a José que cuando muera lo saquen de Egipto, lo lleven y lo sepulten junto con sus antepasados. Él no quiere ser sepultado en Egipto. Qué curioso, ¿verdad? Y hace un juramento. Versículo 29 del capítulo 47. Y llegaron los días que Israel para morir, y llamó a José su hijo, le dijo: si hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tus manos debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Te suena eso? La mano bajo el muslo de su padre. José puso la mano bajo el muslo de su padre, como el siervo de Abraham puso la mano bajo el muslo de Abraham para buscar una esposa para su hijo. ¿Cómo supo Jacob esto? Qué interesante. Se han pasado muchísimos años después. Interesante. Jacob también bendijo a los hijos de José. Eso lo vemos en el capítulo 48. Voy a leer algunos versículos. Aquí en Génesis 48, versículos 1 al 5, por lo menos voy a leer. Busca Génesis 48, versículos 1 al 5. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo.
Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se forzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José, el Dios omnipotente, y dijo a José, el Dios omnipotente, noten el lenguaje, el Dios omnipotente me pareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Presta atención ahora. Jacob, Israel, bendice a los hijos de José. Y ahora, tus 2 hijos, escucha bien, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti a la tierra de Egipto. Observa, míos son. Nota lo que dice aquí. Jacob, que es Israel, tus 2 hijos míos son. ¿Cómo lo son? Rubén y Simeón serán míos. Tus 2 hijos míos son, y luego tu último hijo serán míos. Esto me llamó muchísimo la atención. ¿Y sabe por qué? Porque Jacob tenía una cantidad tremenda más de nietos. Y bisnietos, qué sé yo, porque José es el penúltimo hijo de Jacob. Rubén ya era viejote. Era muy viejo. Cuando, ¿cómo se llama? Visten a José con ese traje de muchos colores. Era un jovencito. Pero sus hermanos mayores eran viejos, ya de edad, ya tenían hijos grandes. Pero mira qué curioso es esto aquí. Así que Jacob, quien es Israel, adoptó a los hijos de José como suyos. Dice, son míos, Efraín y Manasés. Qué interesante. Jacob, Israel, repite el cuadro como fue con él. Qué interesante esto aquí. Génesis, capítulo 48, versículo 14. Fíjate. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Qué interesante. Aunque Jacob o Israel ya no ve. Lo hizo a propósito, cambiando las manos. En toda la escritura se ve lo que es la imposición de manos para poder bendecir a alguien. Moisés lo hizo con Josué, Pablo con Timoteo, la iglesia de Antioquía lo hizo con Bernabé y Saulo con Manaén y con los otros, poniéndole las manos para enviarlo al campo misionero. Está haciendo algo que era cultura y costumbre hebrea total, bendiciendo a su familia. 48 de Génesis, versículos 19 y 20. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, porque José le cambia las manos a papá. No, papá, así no es. Y el padre dice, lo sé, hijo mío, lo sé.
También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Lo mismo que Dios había hecho con Jacob. 2 pueblos hay en tu vientre y el mayor servirá al menor. Mire qué curioso, cómo se repite. Se repite la mano en el muslo, se repite el mayor sirve al menor. Qué cosa curiosa cuando uno entra en la escritura a leerla y se da cuenta de cosas maravillosas. Otra cosa maravillosa que yo encuentro aquí se ve en capítulo 48 y versículo, voy a leer del 20. Y lo bendijo aquel día, esto es Israel, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Qué impresionante la promesa y profecía que le da Israel a su hijo. Un día vamos a salir de esta tierra, de Egipto, para ir a la tierra que Dios nos prometió. 22. Y yo, observa, y yo te he dado a ti, José, una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Qué está haciendo aquí Jacob Israel? Bendice a José y bendice a los 2 hijos de José. Y le dijo, esos son míos. Y le da una bendición de padre. No una bendición a nietos, sino como un padre bendice a sus hijos. Los pone a la altura de José. A los hijos de José. ¡Qué impresionante, hermanos! ¿Dónde aprendió todo eso? Jacob. Bueno, en sus antepasados. Abraham dio todo lo que tenía a su hijo Isaac. Vamos a Génesis 24, versículos 35 y 36. Génesis 24, versículos 35 y 36. Génesis 24, 35. Dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnas. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, le dice el siervo a la parentela, cuando fue a buscar una esposa para el hijo de su amo. 25:5. 25:5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y note que tenía otro hijo. Jacob Israel dio a José y a sus hijos unas bendiciones especiales. Qué impresionante, hermano, lo que vemos aquí. Un cuadro de Cristo. Cristo es el Señor y el dueño de todo. Absolutamente. Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Los reunió alrededor de su cama y les habló uno por uno. Génesis capítulo 49. Génesis 49.
Voy a leer nuevamente el 1 y el 2 porque son versículos clave. Si no entendemos eso, no vamos a entender muchas cosas de la Biblia. Y dice, y llamó José, estoy en Génesis 49:1, llamó Jacob a sus hijos y le dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Ahora va a hablar Israel, vuestro padre. Y comienza con Rubén, su primogénito. Versículo 3. En el versículo 5 habla a Simeón y Leví. Esas son yuntas, son dos uñas y mugre. Le habla a ellos dos. En el 8 le habla a Judá, de donde viene Cristo. Y de allí en el 9 dice cachorro del león, Judá. Se refiere ese término a Jesucristo. Y otra cosa importante con Judá, que no tengo tiempo para pasar con cada uno de ellos, pero en el 10 hay algo importante. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga siglo. Va a decir, el cetro del Señor nunca va a ser quitado de la tribu de Judá. Porque Cristo va a venir a sentarse al trono una vez. Y Él es el legislador y Él es siglo, como menciona aquí. En el 13 vemos a Zabulón. En el 14 a Isacar. En el 16 vemos a Dan. Curioso Dan. Es de la sierva de Raquel. Dan juzgará a su pueblo. Ojo, y ve la segunda parte del versículo. Está hablando Jacob, Israel aquí. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Aquí aparece la frase completa de los labios de Jacob, quien es Israel. Las 12 tribus, como una de las tribus de Israel. Ahora bien, Dan, el anticristo viene de la familia, de la tribu de Dan. Por eso el 17 dice, será Dan, serpiente junto al camino. Interesante. Víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. La serpiente mordió el calcañar, el talón de Cristo, y hace caer hacia atrás al jinete. Nota que todos los milagreros, todos los pastores que dicen que son pastores hijos de Dios, milagreros, que sanan y hacen milagros, entre cosas, todos los tiran para atrás. Todos. Y a propósito los tocan y lo empujan para tirarlo para atrás. En la Biblia. En la Biblia, mijito lindo. Cuando vemos que algo es de Dios, los hombres nunca se dan para atrás. Siempre hacia adelante. En humillación. Hacia el Señor. No hacia atrás. Muy interesante. Luego el 19 habla de Gad, el 20 de Aser, el 21 de Neftalí y el 22 habla de José. Fíjate que este hombre, Jacob o Israel, habla más de José que ningún otro. Y después quien habla mucho es de Judá. Pero de José habla muchísimo. Y concluye en el 27 con Benjamín. Observa el 28. Versículo 28. Estoy en Génesis 49, 28. Todos estos fueron, observa y subraya, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta frase. Las 12 tribus de Israel. Por primera vez se menciona esta frase, las 12 tribus de Israel, en el Génesis. Cuando Israel está por morir al darle la bendición a sus hijos. Los bendijo, 49, 28.
Observa, 49, 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre le dijo al bendecirlos. A cada uno, por su bendición, los bendijo. Qué interesante. Y profetizó sobre cada una de las tribus de Israel, y es una lástima que no tenemos tiempo de pasar por cada una, pero como tú eres un buen lector, un buen cristiano, vas a estudiarla. Les reconoce Jacob, Israel, como las 12 tribus de Israel, y él instituye las 12 tribus de Israel. Les da mandamientos y muere. Capítulo 49, versículo 33. Y cuando acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Hermanos, la muerte de Israel o Jacob fue una muerte única en toda la Biblia. José lo abraza, lo besa, llora junto a él y luego da órdenes a los siervos para que embalsamen el cuerpo de su padre. Y es embalsamado para poder viajar de Egipto a Canaán. Este funeral fue el funeral más largo, en donde es un funeral en sí, que lo vemos en el capítulo 50 del versículo 1 al 14, pero quiero leerte unos poquitos. Entonces, 51. Entonces echó sobre... perdón un poquito. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios. ¿Escuchaste bien? Sí. Lo lloraron los egipcios 70 días. Imagínate cómo un pueblo mundano es capaz de llorar 70 días a un hombre judío, hebreo. Y pasados los días del luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia a vuestros ojos, os ruego que me habléis a oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, y aquí yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que me vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. 9. Observa, por favor. Subieron también con él carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atar, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atar, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Y hicieron pues los hijos de Israel según lo que le había mandado. Pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela,
la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar de su sepultura, de Efrón Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Y con este hombre, Israel se cierra el sepulcro. Allí hubieron 6 personas sepultadas. Abraham, su mujer, Isaac, su mujer, Jacob y su mujer, Lea, y no Raquel. Raquel en camino a Belén quedó. Pero Lea fue sepultada también allí. Los patriarcas con sus respectivas esposas. ¡Qué cuadro más interesante! Hay otro, otro funeral, pero no se menciona como tal. Esto para mí es un funeral total. Pero el de José fue diferente porque José, antes de morir, hace jurar a sus hermanos y les dice: ustedes van a ser sacados de aquí. Israel va a ser sacado de aquí, la nación va a ser llevada. Yo quiero que ustedes me saquen de aquí y me sepulten en mi tierra. Así que lo embalsamaron también y lo pusieron en un cajón. Y antes de salir, pasan los años. Cuando Israel sale, sacan el cajón. Qué interesante. Génesis concluye con un ataúd con huesos secos en todo el desierto por 40 años. La Biblia es un libro maravilloso, mi hermano. Muy interesante. Así que, cuando Cristo murió, no hubo ningún funeral. Ninguna florcita. Nadie dijo nada de él. Absolutamente nada. Ese fue un funeral frío, triste, pobre. Porque todo fue apurado. Antes que se ponga el sol, antes que llegue a las 6 de la tarde. Horrible. Lo pusieron ahí y se fueron. Nadie lloró. Los hijos de Jacob son los representantes de Israel. Tercero, Romano, avanzando, Moisés y su bendición a las 12 tribus de Israel. Antes de morir, Moisés entrega una bendición también a las tribus. ¿Por qué lo hace Moisés? Porque Moisés vio a el renuevo. Todos los judíos que salieron de Egipto murieron en el desierto, excepto 2, Josué y Caleb. Todos murieron en el desierto, porque dijeron: mejor morir que andar en el desierto. Ah, sí, eso es lo que quieren. Dios se los llevó a todos. Y crecieron. Esos 40 años crecieron mucho renuevo. Y a ese renuevo, Moisés, a los descendientes de las tribus, les da esto. Observemos las tribus de Israel, que se encuentra en Deuteronomio 33. Muy interesante este puntito aquí. Deuteronomio 33. Como tú eres muy bueno para leer, también te ruego que lo hagas en tu casa. Deuteronomio 33, del 1 al 29, léelo y estúdialo con atención. Pero yo te voy a mostrar algunos nada más versículos. Deuteronomio 33, versículo 5. Y fue rey en Jesurum cuando se congregaron los jefes del pueblo, fíjate cómo concluye el 5, con las tribus de Israel. Ojo, qué interesante. Luego, en el 13, a José dijo Moisés, a la tribu de José: bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo está abajo, etc. Y sigue hablando muchísimo. Llegamos al 17. Como el primogénito de tu toro en tu gloria, y tus astas como las astas de búfalo, con ellas acornearás a los pueblos junto hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín.
y ellos son los millares de Manasés. Qué interesante lo que vemos aquí, en este pasaje. En este listado de las 12 tribus de Israel, que tú puedes contarlo y medirlo, Moisés, años después de Jacob, recuerda y hace y cumple la palabra de Jacob. Bendice a José, bendice a Efraín y bendice a Manasés. Va a decir a José y sus 2 hijos. Tú vas a ver en tu Biblia que se menciona en el versículo 6 a Rubén, Judá y Leví. En el versículo 8, Leví. En el 12, Benjamín y José. En el 17, Efraín. En el 17, Manasés. 18, Zabulón. 20, Gad. 22, Dan. 23, Neftalí. Y 24, Aser. Pero lo curioso que Moisés bendice a José, Efraín y Manasés. Tal y cual Jacob Israel dijo, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, míos son míos. Aquí vemos a Moisés respetando al pie de la letra la palabra de Jacob en cuanto a las tribus. Y por último llegamos al cuarto para terminar. Los 144.000 sellados de las tribus de Israel pertenecen a las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4 al 8. Aquí vemos, en el versículo 6 de Apocalipsis, vemos que bendice y es parte de las tribus Manasés. Y también José. Qué interesante. José y Manasés son bendecidos y son partes de los 144.000, 12.000 de José y 12.000 de Manasés. ¡Qué interesante! Estos hombres son hombres muy especiales. Ya el tiempo me pilló, no te puedo hablar más nada de ellos. Conclusión. ¿Estás seguro tú de ser un hijo de Dios? ¿Estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro que un día Cristo vendrá por ti para llevarte al cielo? Si no tienes esa certeza, busca al Señor de corazón. La Biblia es un libro maravilloso. Que Dios te bendiga y te guarde, y disculpa el apuro, pero el tema es muy largo para profundizarlo y el tiempo es breve. Oremos. Gracias, Padre. Es impresionante ver cómo Jacob bendice a su hijo José y también a los hijos de José. Y a los años después, Moisés bendice a la tribu de José y a la tribu de Manasés y también, Padre, a la tribu de Efraín. Qué interesante, qué curioso cómo tu palabra se cumple. Es impresionante, Padre. Te ruego que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos y seguir viendo verdades tan grandes e importantes como estas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos el domingo que viene. Dios te bendiga. Un abrazo y cuídate mucho. Gracias.